diagnóstico, práctica clínica del tratamiento de la epilepsia. Esta es una guía del ministerio, ahí está la fecha, 2014. Es una guía adaptada de la guía del Reino Unido. Si ustedes entran a la guía del ministerio, es una guía completamente adaptada. Y ahí vamos a ver más adelante cómo hay algunas medicaciones que en Colombia no están. Imagínense la magnitud del problema. Seguimos. Con el... ¿Por este? Sí, señor. Ahí está. Es básicamente una revisión y exclusión del proceso, se hace eso, pero lo que hicieron fue crear una guía de excelencia clínica de 2012 del Reino Unido. Pues sin demeritar el estudio que hayan hecho y todas las cosas que hayan hecho, pues es una guía adaptada con todos los problemas que puede tener una guía adaptada en precios, en disponibilidad de medicaciones y de todo que tengamos aquí en el territorio nacional. Eso es una crítica constructiva. Bueno, pues cuando ustedes vean una guía de clínica adaptada, tienen que verse de dónde la adaptaron y qué están haciendo con respecto a la adaptación. Bueno, el alcance, básicamente la guía habla para niños con epilepsia, jóvenes y adultos. No incluye en neonatos ni en el diagnóstico de crisis febriles. Bueno, tampoco habla de las técnicas quirúrgicas para cirugía de epilepsia. No tiene nada que ver. Bueno, esto es muy importante, la toma de decisión de los profesionales en cuanto sea un niño, un joven o un adulto, hablar de epilepsia y las decisiones acerca de que se deben tomar en el manejo, tratamiento, en todo lo que son factores pronósticos, lo debe hacer un profesional de la salud, teniendo en cuenta la raza, la cultura y cualquier necesidad específica. No todos los pacientes con epilepsia son iguales. Aquí nosotros, el grupo de epilepsia, hemos tenido pacientes, ya hemos operado por lo menos 2 pacientes del grupo étnicos. Y para hacerles entender todo ese proceso, nos hemos ayudado de psicólogos, neuropsicólogos, psiquiatras, bioéticos, para que entiendan la magnitud del problema que tiene y la solución que le podemos ofrecer. Entonces, esto es una cosa individualizada. La guía no tiene que ser generalizada. Usted agarra la guía y puede tomar decisiones individualmente, ¿no? Sin salirse de la guía. Bueno, esto es muy importante, la información. Mire todo lo que debe saber un paciente, sea niño, joven o adulto, los familiares y los cuidadores, en lo que tiene que ver con epilepsia. ¿Qué es la epilepsia? ¿Cómo se hace el diagnóstico de las opciones? ¿Qué medicamentos y efectos adversos deben tener? El tipo de crisis, los factores que los desencadenan, cómo yo puedo controlar las crisis, el manejo, el autocuidado, los riesgos, cuáles son los primeros auxilios en la escuela, en la casa, en el trabajo. Esto es más importante, estas cosas son importantes, pero esta, por ejemplo, es una cosa que en los planes de prevención y promoción, pues, no se hace. El sistema de salud ahorita ya debe estar implementando las redes de atención, las RAIS, redes de atención integral de salud. Y esto puede ser un trabajo de red, que puede montar una institución, un hospital, una
clínica, y que permita ir allá, a las escuelas, a los trabajos, a las casas, y mostrarles qué es lo que podemos hacer en primeros auxilios, qué hacer cuando un paciente, un profesor, qué hace con un niño con epilepsia en el salón. Se lo tiene que decir a todo el mundo, solamente él lo debe saber. ¿Qué hacer cuando tenga una crisis en el salón o esté en el descanso, tenga una crisis? ¿Cómo actuar? Eso está escrito y eso lo deberíamos nosotros implementar. Los problemas psicológicos, los seguros. ¿Puedo tomar un seguro de vida? ¿Puedo manejar? ¿Qué pronóstico tengo con mi epilepsia, doctor? Todo eso se lo puede preguntar un paciente a usted. Y es muy importante que tenga una cosa, el médico, el tiempo. La consulta de epilepsia no es de 15 minutos ni de 20. Fácilmente usted con un paciente de epilepsia puede ir 1 hora, hora y media. Porque todas esas preguntas se las tiene que contestar usted, el profesional, y a veces le toca a uno en el servicio de urgencias. Entonces es muy importante la información. Esto lo debe saber el paciente. Muerte súbita en epilepsia, que tiene una definición clara. Muerte súbita es el paciente que se muere por epilepsia en forma súbita, que puede tener una causa, puede ser con o sin crisis. No va a haber convulsionado y se puede morir, o estar en una convulsión y se muere. ¿Sí? El 80% de los pacientes, el 60% de las muertes súbitas se dan durante el sueño. La probabilidad de muerte súbita en epilepsia, en un paciente con epilepsia, es 2 veces más que los pacientes de la población normal. Si el paciente tiene una epilepsia refractaria, ahorita vamos a ver qué es una epilepsia refractaria, tiene 9 veces más probabilidad de muerte que la población general. Y cuando se opera, esos pacientes casi que llegan a la normalidad. ¿Vale? Ojo con eso, muerte súbita en epilepsia. El estilo de vida, la planificación familiar y el embarazo, todo esto es muy importante que lo sepan. La información, todo lo que tiene que, esto es lo que quiero, el periodo de tiempo adecuado en la consulta para ofrecer información que debe retomarse durante consultas posteriores. Esto es muy importante, ¿sí? Y deben hacerse clínicas de epilepsia, o sea, horarios para los pacientes con epilepsia y tomarse el tiempo necesario con esos pacientes. Es muy complejo. Aquí estamos hablando de muerte súbita en epilepsia. ¿Qué es lo importante? Optimizar el control de crisis y las consecuencias de las crisis. La mayoría de pacientes, vuelvo y le digo, se mueren de noche, pueden o no tener una crisis, pueden estar o no presenciados. Y para usted determinar si un paciente, ahí tengo una presentación de su es confirmado la muerte súbita en epilepsia cuando se hace la necropsia. Es muy probable cuando ha sido por una crisis convulsiva y es posiblemente cuando no ha sido presenciado ni nada, el paciente lo encuentra muerto. No es raro, o sea, esto se puede presentar y vuelvo y le digo, tienen una probabilidad 2 veces más que la población en general para morir. ¿Qué hacer después de la primera crisis? Aquí está. Servicio de urgencias, sospecha de crisis. ¿Quién lo debe examinar? Un médico especialista, o un médico de adultos, o un pediatra, cuando la posibilidad de crisis
epiléptica existe o existen dudas acerca del diagnóstico. O sea, es muy importante que un paciente con una primera crisis sea visto por un médico. Resumiendo, bueno, es muy importante. Bueno, y deben haber protocolos establecidos para saber qué hacer en una primera crisis. Entonces, una primera crisis tiene un 50% de probabilidades de repetir si se presenta durante la noche, si usted tiene un electroencefalograma en ese paciente con actividad epiléptica y si tiene una imagen de resonancia que muestra una lesión. Eso es lo que la ILAE dice, que esos pacientes tienen un 50-70% de probabilidades de tener epilepsia, desarrollar una segunda crisis y desarrollar epilepsia. En esos pacientes, usted sí puede iniciar tratamiento antiepiléptico o anticonvulsivo, porque le va a reducir ese riesgo de desarrollar epilepsia en los siguientes 2 años. Bueno, y usted tiene que sopesar el riesgo-beneficio, porque es muy diferente, por ejemplo, una persona, un militar que tenga una primera crisis y usted le encuentre alguno de estos factores a una ama de casa o alguien común que no tenga un trabajo de alto riesgo. Eso tiene que usted tenerlo en cuenta. Bueno, después de la primera crisis, valorado por un especialista en manejo de epilepsia, debe ser lo más pronto posible a fin de asegurar un diagnóstico preciso y temprano, así como el inicio de la terapia adecuada a sus necesidades. Por aquí hay otra. La información esencial sobre cómo reconocer una crisis, los primeros auxilios, la importancia de reportar los ataques posteriores. Mejor dicho, esto es clave. Una crisis de ausencia es muy difícil de reconocer, inclusive para una persona entrenada. Un automatismo de una crisis motora con automatismos puede parecer que el tipo se levanta, busca una cosa, se sienta, pero está completamente desconectado. Entonces, la clasificación internacional de las crisis epilépticas está ahí. En la Liga Internacional, ustedes pueden entrar a la homepage de la Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia y ahí está una presentación en PowerPoint con todo el soporte bibliográfico, 2 artículos nada más para los estudiantes. Pueden descargar la presentación en PowerPoint, está en español, en italiano, en francés, en ruso, en lo que ustedes quieran, y ahí viene la clasificación actual. Básicamente, crisis de inicio motor o no motor, desconocido, de origen desconocido, y las que no se pueden clasificar, inclasificables. Y las motoras pueden ser con conciencia preservada o no, pueden ser de inicio focal, generalizado, desconocido e inclasificables. Las de inicio focal pueden ser motoras o no motoras, con conciencia preservada o no, y las motoras pueden ser, ahí viene toda la lista, clónicas, tónicas, en espasmo, con automatismos, etcétera, etcétera. Está toda la clasificación, y eso es muy importante. Y esta guía, pues, obviamente, no está con esa información, porque es vieja. La nueva clasificación es del 2017, esta guía es del 2014. El diagnóstico. Esto es una cosa que para cualquier persona es importante, que le digan, ¿tengo epilepsia o no tengo epilepsia?
Y esto lo debe hacer una persona entrenada con formación y conocimiento avanzado en epilepsia. Es decir, un neurólogo entrenado en eso o un neurólogo con experticia. Bueno, y la actual definición de epilepsia es un paciente que haya presentado 2 crisis separadas por más de 24 horas sin ningún factor desencadenante, ¿okay? Separadas por más de 24 horas sin ningún factor desencadenante. Eso es lo que actualmente se puede considerar que el paciente esté desarrollando una epilepsia. O, con lo que le decía, una sola crisis, con los factores anteriormente descritos, usted ya tiene una probabilidad del 70% en los siguientes 2 años de desarrollar una epilepsia. Bueno, no, esto. Bueno, esto es muy importante. Si usted sospecha que el trastorno de ataque es no epiléptico, ¿sí?, que es difícil de determinar, porque hay crisis hiperkinéticas que le dicen a uno, no, este tipo se está haciendo, comienza a mover las piernas, los brazos, ¿sí? Esos pacientes que usted tenga duda, remítanos a una persona entrenada, que lo vea un neurólogo entrenado o un neurólogo que esté muy empapado con el tema de epilepsia, un especialista en un centro terciario para poder ver, y psicología y psiquiatría. Esto es difícil, esto no es tan fácil como ponen ahí en la guía. Un evento no epiléptico, a veces la única forma de determinarlo es a través de un monitoreo prolongado de videotelemetría, induciendo ese tipo de eventos, sugestionando al paciente para poder determinar. Y a veces es difícil. Y se complica más porque el 30% de los pacientes con epilepsia tienen pseudocrisis. O sea que el paciente puede tener epilepsia y lo que usted puede estar viendo una pseudocrisis, pero el paciente es epiléptico. Bueno, ojo con eso. ¿Qué exámenes tenemos que hacer? Para el diagnóstico de epilepsia, vamos a ver. Electroencefalograma debe hacerse pronto, según la guía, después de la solicitud, para niños, jóvenes o adultos. Un electroencefalograma se realizará solamente para justificar un diagnóstico de epilepsia en adultos cuya historia clínica sugiera que la crisis puede tener un origen epiléptico. Bueno, un electroencefalograma se realizará solamente para justificar el diagnóstico de epilepsia en niños y jóvenes. Si se considera necesario un electro, este deberá realizarse después de la segunda crisis epiléptica, pero en determinadas circunstancias valoradas por el especialista se podrá considerar después de una primera crisis epiléptica. O usted puede tener una crisis epiléptica, una sola, ¿sí?, pero muchas veces, vuelvo y le digo, convulsionó de noche, usted encuentra una alteración en la resonancia o en las imágenes diagnósticas. El inicio de la crisis le puede decir que sea de tipo focal. Esos pacientes es muy importante hacerles un electroencefalograma, porque eso también nos va a servir de pronóstico, como yo les dije. Bueno, paciente que haya tenido 2 crisis, hagan un electro. Y es muy importante en la información que los familiares, cuidadores de ese niño, de esa persona, de ese adulto, tengan como un diario de crisis.
convulsionó tal día a tal hora. ¿Sí? Es muy importante grabar. Todos, el 90% de la población tiene un smartphone. Es difícil ver usted a su hijo, a su mamá, a su papá, a su esposa o a su esposo convulsionando y sacar usted y ponerse a grabar la crisis. Bueno, pero se puede hacer. ¿De acuerdo? Y esa información, el final de la crisis o el inicio, eso es para nosotros los que manejamos epilepsia. Eso es semiología pura. Eso nos ayuda a decirle a ese papá, a esa mamá, a ese hermano, vea, su mamá, su papá, su hermano puede tener una crisis originada en tal lóbulo, de tal tipo, puede tener una crisis generalizada, una epilepsia crónica juvenil, etcétera, etcétera. La semiología es muy importante. ¿Cómo lo vemos? Grabando. Bueno, y eso nos ha facilitado la vida a nosotros. Porque hay veces que uno ha convulsionado, no lleva 5 meses libre, no felizmente. Pero doctor, mire, yo le grabé esto, automatismos, o separadas, cosas así. Está convulsionando, ¿de acuerdo? Es muy importante usar el electro para determinar el tipo de crisis y los síndromes epilépticos en niños, jóvenes y adultos con sospecha de epilepsia. Esto es lo que quiero hablar un poquito, el electroencefalograma estándar seriado. ¿Sí? El electroencefalograma estándar seriado ha mostrado que es útil si no existe claridad al respecto. Es muy importante. Pero si estamos en un centro donde se hacen las cosas bien, lo que tenemos que hacer es un electroencefalograma bien hecho, como se hace, con hiperventilación, fotoestimulación, o sea, maniobras de facilitación de crisis y privación de sueño. Eso es igual o superior a un electroencefalograma seriado. Bueno, porque vuelvo y le digo, las crisis pueden presentarse de noche y nadie las ve. El paciente al otro día se levanta con la lengua mordida, desorientado, como con dolor de cabeza, no entiende qué ha pasado, con trastornos del sueño y está convulsionando de noche. Aquí se pueden utilizar electroencefalogramas ambulatorios o video de larga duración para valoración de niños, jóvenes y adultos de difícil diagnóstico posterior a la valoración clínica y electroencefalograma estándar. El electro es un examen que dura 20 minutos y en esos 20 minutos pues usted puede tener una actividad normal. O sea, lo que quiero que entiendan es que el electroencefalograma no es el diagnóstico. El diagnóstico lo hace la clínica. Bueno, ¿qué le pasa? Pierde el conocimiento, se desconecta, tiene fenómenos convulsivos, etcétera, etcétera. Bueno, es la clínica. El electro no hace el diagnóstico, es una ayuda, soporte. Usted busca el electro es para tratar de clasificar el tipo de epilepsia, orientar en la clasificación. Y se debe a veces ayudar de la videotelemetría o la videoelectroencefalografía por un tema preciso. Usted quiere saber si eso es realmente crisis, porque llevo un electro de vigilia con privación de sueño, bien hecho, todo normal. El paciente sigue presentando unos eventos que no he podido yo determinar si son crisis o no. ¿Sí? Y la video es la que nos va a permitir ver eso. Las videos ha demostrado
videos de 48 horas registran el 80% de las crisis. Videos menores a 48 horas es perder plata y recursos. Eso está escrito, lo pueden consultar y ver. Ver un video de 6 horas o 12 horas no nos va a ayudar mucho, pues a menos de que tenga una encefalopatía epiléptica de la infancia ese paciente, que tenga estatus 3 veces al mes, pues sí, en 6 horas usted le va a registrar lo que usted se imagina. Pero en pacientes que usted tiene dudas sobre lo que está viendo en el día o en la noche, lo que está haciendo ese paciente, y usted no ha podido saber si es una crisis o no, la video le va a ayudar. ¿De acuerdo? Neuroimágenes. La imagen de resonancia magnética debe ser el examen imagenológico de elección para niños, jóvenes y adultos con epilepsia. Resonancia. ¿Bien? Si no le puede hacer una resonancia porque ese niño, joven o adulto tiene un marcapaso y el marcapaso no es compatible con el resonador, porque hay marcapasos que sí se pueden hacer, que solamente es reprogramar el marcapaso, o porque tiene un clip de aneurisma, por cualquier cosa que impida que se le pueda hacer una resonancia, pues hágale un TAC. Bueno, pero tenga una imagen de ese paciente. En particular, las imágenes deben solicitarse en pacientes que desarrollen epilepsia antes de la edad de 2 años o en un adulto que comiencen a convulsionar en los adultos. Quienes tengan alguna sugerencia de aparición focal a través de su historia, examen o electroencefalograma, salvo que exista evidencia clara de epilepsia focal benigna. O sea, hay unas epilepsias que se llaman epilepsias focales benignas de la infancia. Esas epilepsias focales benignas de la infancia, como dice su nombre, son benignas, entre comillas. Bueno, en esos pacientes aparecen las epilepsias en épocas de la vida y desaparecen. Muchas escuelas les dan tratamiento, otras no les hacen nada, si no educan a los familiares, a los cuidadores, de cómo manejar esas crisis, y desaparecen y ya. Esas epilepsias benignas de la infancia no requieren resonancia, excepto si usted tiene la sospecha de que no es tan benigna que digamos. Se dice benigna porque no hay compromiso en la cognición y en el aprendizaje. Pero si usted comienza a detectar compromiso en cognición y aprendizaje en esos pacientes, váyase y hágase una resonancia. Mande ese paciente a una resonancia. Bueno. O cuyas crisis continúen pese a la medicación de primera línea. O sea, se tornó refractario. Se le puso medicación, el paciente no mejora, lo lleva a la dosis terapéutica adecuada, por el tiempo adecuado, sin efectos secundarios de la medicación, y sigue convulsionando, mándele a hacer una imagen. En una situación crítica se puede utilizar TAC para establecer si una crisis ha sido causada por una lesión enfermedad neurológica aguda. Como una situación crítica, un paciente que llega a un servicio de urgencia, se acaba de convulsionar y usted encuentra una emergencia hipertensiva, supongamos. Se le manda a hacer un TAC y mira a ver si no es un infarto cerebral, ¿okay? O una hemorragia. Son situaciones específicas. O un paciente que debuta por primera vez con un estatus epiléptico. Inicia. El 20% de los pacientes con epilepsia, la primera crisis que tuvo fue un estatus. O sea, es muy importante. Otros exámenes, estos sí también es muy importante.
electrolitos en plasma, la glucosa, calcio, buscar factores de comorbilidad. Un diabético, un niño diabético tipo 1, puede hacer un estado hiperosmolar o un estado cetoacidótico. Ellos hacen estados cetoacidóticos y tener una primera crisis. Y se le hace una glicemia 600, 700, 800 miligramos por decilitro. Entonces, en los servicios de urgencias, pedir todos estos exámenes. El electrocardiograma, EKG, es clave. ¿Por qué? Muerte súbita en epilepsia. Bueno, los pacientes epilépticos, refractarios o no, que sean epilépticos, pueden hacer manifestaciones electrocardiográficas. Y una de las manifestaciones pueden ser bloqueos. Bueno, entonces, cuando uno está en una video, tiene un canal que es un canal de EKG. Los pacientes con más riesgo de muerte súbita son los pacientes que hacen taquicardias ictales o bloqueos auriculoventriculares ictales, que usted los ve en el EKG, en el canal del EKG. Esos pacientes tienen 9 veces más probabilidad de morirse en una crisis. Es más, se le puede morir en la video. Y es muy frecuente y no es nada raro que los pacientes tengan paro en una video. Por eso las videos deben hacerse en sitios intrahospitalarios con personal entrenado que tenga todos los equipos de reanimación. Bueno, porque esto no es cualquier cosa. ¿Por qué hacen la muerte? Porque hacen la muerte. La muerte la hacen básicamente como una especie de síndrome Taketsu, se llama así. Taketsu. Hacen una falla ventricular aguda profunda y se hacen el bloqueo, hacen la taquicardia y cuando hacen la necropsia encuentran esa falla, ese ventrículo completamente cerrado. Muy interesante. Eso los mata. Por eso, esos pacientes que mueren en crisis hay que llevarlos a la necropsia, porque necesitamos saber qué los está matando. Hacen eso. Hacen un taketsu agudo, pero terrible. O sea, usted llega y hace la necropsia y encuentra una dilatación ventricular espantosa, una falla ventricular aguda como si se le hubiera infartado toda la cara inferior del paciente. Sí, para los que no conocen, el síndrome es un síndrome coronario sin alteración de las arterias coronarias que produce una isquemia aguda en el ventrículo y que realmente sería lo que, en palabras normales, por alguna alteración casi siempre de carácter emocional, se rompe el corazón. Se rompe. Es decir, se han visto ruptura de fibras miocárdicas. Se ve en casos de peleas conyugales o de... Es la muerte súbita de mujeres. Sí. Se está viendo, ¿no? En mujeres jóvenes. Yo tuve una vecina donde yo vivo, en el edificio donde yo vivo, en el edificio donde yo vivo, ¿sí? La señora, como cualquiera de ustedes, niñas, normalita, pero con una carga emocional, con una carga de estrés super alta. Hizo un taketsu y casi se muere. Eso es, casi se muere. Es un infarto, pero sí, ella se infartó. ¿Esa muerte súbita se puede dar en síndromes convulsivos no epilépticos? En síndromes convulsivos no epilépticos, no. El riesgo es menor, ¿sí? Es menor. Pero hay que ver el síndrome convulsivo no epiléptico de qué tipo es, porque si es disautonómico, lo mata. Es una crisis de inicio focal, no motora, con componente disautonómico. Supongamos una esclerosis mesial hipocampal
son las que más producen taquicardias ictales, ¿sí? Y esas taquicardias ictales pueden desencadenar una muerte súbita. Entonces usted puede ver un paciente que hace una disautonomía y le dice: yo comienzo a tener palpitaciones, me pongo pálido, siento dolor abdominal. Eso es un inicio de una crisis focal no motora con componente autonómico o vegetativo. Póngale el apellido que ustedes quieran. Ese paciente puede tener 10, 15, 20 crisis en el día. Si están haciendo taquicardias ictales y nadie se entera. Bueno, o sea, no es tan fácil. Pedir prolactina no se debe hacer. Esto lo hacíamos para ver si eran pseudocrisis o no, y se hace en equidad. Porque la prolactina se eleva en los pacientes que tienen crisis epilépticas o una creatinquinasa. Usted puede pedir una creatinquinasa total y determinar, pero esos son en video, en protocolos de investigación, que usted quiere saber si realmente está haciendo pseudocrisis o no, ¿de acuerdo? Pero de rutina no la pidan, eso no nos va a servir. Hay que pedir lo que decíamos, los electrolitos, la glucosa, el calcio, todo eso. La valoración neuropsicológica se debe hacer, pero vamos a correr, en todo niño, joven o adulto que tiene dificultad de aprendizaje en una naturaleza ocupacional, si la resonancia refleja anomalías en regiones cerebrales de relevancia cognitiva, lóbulo frontal, lóbulo temporal, lóbulo parietal, si tiene alguna alteración. El niño, joven o adulto que ya comienza a tener quejas de memoria o deterioro cognitivo. Doctor, se me están olvidando las cosas, yo trabajo de secretario o secretaria en tal parte y se me olvida a veces las cosas, se me olvida de las reuniones. Neuropsicología. Es más, yo diría que todo paciente con epilepsia debería tener una valoración de base neuropsicológica. Bueno, ¿por qué? Las medicaciones producen efectos cognitivos y no necesariamente la epilepsia, y es un efecto secundario indeseable y sería una causal de cambiar la medicación a una que no le produce un efecto cognitivo. Porque tenemos que hacer nosotros con los pacientes con epilepsia mejorar la calidad de vida, no empeorarla. Bueno, eso es muy importante. Y aquí viene la clasificación. De la clasificación de crisis no voy a hablar, eso es una conferencia. Ya les explicamos, ¿sí? Eso es una conferencia. Se debe hacer la descripción de la crisis, el tipo de crisis, el síndrome, la etiología, si usted quiere hacer un diagnóstico, el manejo. Aquí están las vías. Profesionales en enfermería especializados en epilepsia deben formar parte integral de la red de atención a niños, jóvenes y adultos con epilepsia. Los roles claves de estas enfermeras son el apoyo a los médicos generales especializados en epilepsia para asegurar el acceso a servicios de atención comunitaria e interinstitucional, ofrecer información, formación, apoyo a niños, jóvenes, adultos, familiares, cuidadores, y en el caso de los niños a otras personas involucradas en su educación, protección y bienestar. Se deben hacer las redes y entrenar a las enfermeras. Ellos sepan todos los manejos de primeros auxilios, que vayan y den las charlas comunitarias en las escuelas. Esto es muy importante. Esto es lo que va a facilitar una cosa: reducir el costo. Es muy diferente que se identifique rápidamente a un niño o a un adulto o a un joven con epilepsia, ¿sí? Que vaya, consulte, que se le dé el tratamiento, se le dé el pronóstico, se clasifique, a dejarlo pasar años y nos llegan con epilepsias refractarias, como hemos operado aquí pacientes. ¿Cuántos años tiene?
46 años. ¿Cuántos años lleva con epilepsia? 40. 40 años. Toda su vida convulsionando. ¿Y cuándo lo recibimos? No, hasta hace 1 año o 2 años lo recibió el grupo de cirugía de epilepsia. Y ahí para atrás, ¿qué pasó? Si era refractario a los 10 años, ¿por qué no se operó? ¿Por qué se condenó a ese paciente a 30 años de crisis epiléptica al riesgo de muerte súbita, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, eso es importantísimo. Los profesionales de la salud tienen la responsabilidad de educar a otros sobre la epilepsia a fin de reducir el estigma. Estigmatización. Ley 1414. Ley de la República. Firmadita ya por el señor presidente y todos los honorables senadores. Ley 1414 es la ley que protege a los epilépticos y les da todas las garantías. Entren y revisen. ¿Bueno? Tratamiento farmacológico. Eso sí es lo bueno. Entonces, aquí aparecen cosas. Por ejemplo, la retigabina, es rotigabina, no retigabina, rotigabina. No está disponible en Colombia y otros que vamos a ver. Bueno, es muy importante la presencia de ácido valproico o valproico en niñas y mujeres en edad fértil por un tema de teratogenicidad. Bueno, entonces, es lo que yo la información decide proporcionarle que perdón. Está llamando el profesor. La información sobre el antiepiléptico, todo lo que tiene que ver con los efectos secundarios, todo esto lo debe proporcionar el médico o el que vaya a iniciar. La monoterapia es lo ideal. El 80% de los pacientes con epilepsia se controlan con un solo fármaco. Para de contar. Bien administrado a la dosis, por el tiempo, sin dejar efectos secundarios, el 80% se controla. Focales o generalizantes. Así de sencillo. Monoterapia. Si falla la monoterapia, pues usted tiene que buscar un segundo fármaco alterno de primera o segunda línea, incrementar las dosis hasta la máxima tolerada y después ir suspendiendo de manera articulada el primer fármaco. Usted lo puede hacer en conjunto o en monoterapia. Si usted va a introducir un segundo fármaco y usted logra efectividad con los dos, usted comienza a bajar el primero y el que convulsiona, pues lo deja la dosis anterior y lo deja con 2 fármacos. ¿Qué es una epilepsia refractaria? Un paciente que ha recibido 2 fármacos en monoterapia o en terapia conjunta, los 2 al mismo tiempo o cada uno una vez, por el tiempo suficiente. ¿Qué tiempo? No son 2 años. El tiempo es el 50%, sino el tiempo generalmente es 2 veces lo que ha recibido el paciente en el último año. ¿Cómo les explico? Generalmente, supongamos que yo tengo un paciente con ácido valproico, lleva en los últimos 3 meses recibiendo 750 miligramos, dosis terapéutica adecuada, no hay una respuesta, le puedo incrementar a mí, el paciente me comienza a hacer síntomas gastrointestinales, no lo puedo hacer, lo dejo en los 750 y sigue convulsionando. En los últimos 3 meses ese paciente ha tenido 5 crisis. Lo que yo debo hacer, si le voy a poner una segunda medicación en conjunto, es llevarlo a una dosis terapéutica 2 veces el tiempo en los últimos 3 meses, o sea, 6 meses.
Y se habla de falla terapéutica si yo no logro el control del 50% de las crisis. ¿Sí? Si no logro controlarlo con un 50% de las crisis, está hablando de falla. Entonces, es el uso, generalmente, 3 a 6 meses de la medicación. Si la dejo en monoterapia o en terapia conjunta, si no logro un control del 50% de las crisis, ¿sí? Por ese tiempo, por los 3 a 6 meses, ahí yo les estaba hablando de refractarios. Tengo 1 o 2 medicaciones por el tiempo suficiente, a las dosis suficientes, sin producir efectos secundarios. Esos pacientes ya son refractarios y esos pacientes deben ser referidos a una unidad de epilepsia refractaria. ¿Listo? A ver. ¿Qué fármacos? El fármaco que ellos recomiendan, los 2 fármacos de elección, son carbamazepina o lamotrigina. Son los 2 fármacos de primera línea. ¿Vale? Carbamazepina o lamotrigina como tratamiento de primera línea en niños, jóvenes y adultos, crisis focales. Para crisis focales. Carbamazepina o lamotrigina. Aquí viene esto, el levetiracetam. No es costo efectivo según costos unitarios en junio del 2011. Todos los antiepilépticos están en el plan básico. Todos. Concentración, forma farmacéutica, lo que se les dé la sangre. Todos, excepto los que tienen liberación controlada. Divalproato de sodio de liberación controlada, carbamazepina de liberación controlada, etcétera, etcétera, de liberación controlada. Todos esos tienen que gastar 20 minutos al MIPRES. Bueno, entrar al MIPRES y llenar esa vaina. Pero todos están. El levetiracetam, bueno, bonito y barato, se puede utilizar. Es más, en monoterapia y de primera línea, todos los estudios lo apoyan. Bueno, entonces, supongamos, yo tengo una mujer joven que está recibiendo anticonceptivos orales, que tenga una epilepsia, la lamotrigina modifica. Mejor dicho, los anticonceptivos reducen en un 50% de los niveles séricos de la lamotrigina. No la voy a someter a riesgo, la puedo poner levetiracetam. El levetiracetam no interactúa con ningún fármaco, porque su vía metabólica hepática no utiliza la citocromo P450, no utiliza otra vía metabólica. Sí tiene problemas los pacientes renales. Ojo, pacientes renales con levetiracetam. Bueno, lo puede llevar a niveles tóxicos. Entonces, usted puede utilizar de segunda línea levetiracetam, oxcarbazepina, excelente, o ácido valproico siempre y cuando el costo de levetiracetam se reduzca por lo menos. Bueno, estoy hablando de levetiracetam. Por acá, los carretas. ¿Qué pasa en las crisis focales refractarias? Si ustedes, después de administrar carbamazepina o lamotrigina, usted puede utilizar clobazam, gabapentina, levetiracetam, oxcarbazepina, otro pinamato como tratamiento ayudante en niños, jóvenes y adultos con crisis focales y los tratamientos de primera línea resultan no efectivos. Ya que aparecen otros, aquí está la eslicarbazepina, no está en Colombia, la tiagabina no está en Colombia, la somizamina tampoco está en Colombia, la vigabatrina excelente, está disponible, la cosamida excelente, está disponible, ¿sí? Ya todos estos fármacos los pueden ustedes utilizar de primera línea, que no tienen ningún problema. Bueno, el ministerio los aprobó, pero la idea es iniciar con una medicación como la carbamazepina y la lamotrigina, que son fáciles de detectar. ¿Qué pasa en los pacientes con convulsiones y crisis tónico-clónicas generalizadas? La primera línea de tratamiento es ácido valproato de sodio,
Es la primera línea con crisis generalizadas. Tener en cuenta los riesgos teratogénicos en las mujeres embarazadas, en mujeres en edad fértil. Administrar la motrigina si el ácido valproico o el valproato de sodio resulta inadecuado. Si la persona presenta crisis mioclónicas o sospechas que sufre epilepsia mioclónica juvenil, tener en cuenta que la lamotrigina puede exacerbar las crisis mioclónicas. Pero la lamotrigina es muy segura. ¿Sí? Para crisis generalizadas es excelente, tiene bajo efecto teratogénico. De todo el estudio de teratogenicidad, la lamotrigina fue la que mejor le fue. Su secreción en leche materna mínima, entonces ideal para las mujeres jóvenes en edad reproductiva. Pueden utilizar la lamotrigina en los pacientes que tengan epilepsia generalizada o focal. Excelente. Es una muy buena droga, segura. ¿Qué pasa si se vuelven refractarios? Clobazam, levetiracetam. Esto hace 5 años, pues eran medicaciones que estaban de segunda línea. El clobazam, nosotros tenemos experiencia. Hasta ahora el clobazam, la FDA lo aprobó hace como unos 6-7 años en Estados Unidos. Nosotros ya llevamos como 20-30 años en Colombia utilizando. Tenemos toda la experiencia que usted se imagina en clobazam. Si se presenta crisis de ausencia mioclónica, si se sospecha una epilepsia mioclónica, no administrar carbamazepina, gabapentin, oscarbazepina, fenitoína, pregabalina, diagamina o vigabatrin, porque las exacerba. Bueno, si usted tiene una epilepsia mioclónica, no le ponga ni fenitoína, ni carbamazepina, ni ninguna de esas cosas, porque lo va a empeorar. En las crisis de ausencia, esta droga es excelente, pero no está. Estuvo mucho tiempo, se puede pedir, tiene que uno llenarlo como medicamento vital no disponible para que se lo entregue. Bueno, pero es excelente en las crisis de ausencia. ¿Por qué? Porque a veces no está, ausencias. Porque el valproato de sodio usted no lo puede dar por toxicidad, por embarazo, por lo que quiera, lo puede utilizar. Bueno, administrar la motrigina si la toxicidad del valproato resultan inadecuados, inefectivos o intolerables. O utilizar la motrigina. Hay pacientes que no le responden a la motrigina al ácido valproico en ausencia, tienen que utilizar el toxicidad, mandarlo a conseguir. ¿Qué pasa si fallan? Entran a las medicaciones de segunda línea, vuelve a aparecer el clobazam, el clonazepam, o sea, las benzodiazepinas son excelentes a dosis bajas para controlar todo lo que son crisis de ausencias o mioclonías, son excelentes. Bueno, las mioclonías hablan del ácido valproico de primera línea. Y después el levetiracetam. Acuérdese que el levetiracetam está aprobado como monoterapia en mioclonías. Bueno, se lo puede utilizar de primera línea. ¿Y qué pasa si falla? Entonces, si falla, pueden utilizar todas estas, clobazam, clonazepam, lo que habíamos hablado de las benzodiazepinas, la sonizamina que no está disponible. Las crisis tónicas y atónicas, ácido valproico, si falla, la motrigina, si falla, se viene todo el resto. No administrar carbamazepina, gabapentin, oscarbazepina, pregabalina, tiagamina, vigabatrin en este tipo de crisis. En los espasmos infantiles, los esteroides, la tetragoxactida, que es una ACTH sintética. ¿Qué es lo que ha demostrado en los espasmos infantiles? Que esto en los recién nacidos
que no estén asociados a esclerosis tuberosa, les va mucho mejor. Versus vigatrina. Entonces, la vigatrina, cuando usted tiene un West sintomático, se llama así, West sintomático, síndrome de West sintomático, por esclerosis tuberosa le da mejor con vigatrina que con ACTH. ¿De acuerdo? Pero la revisión Cochrane, que lo hice anoche, ha demostrado que no hay todavía nada para el West. Les mejora el trazado, el electro, le mejora muchas cosas, pero no han mostrado superioridad ninguno de estos dos fármacos. Dravet. ¿Qué es el síndrome de Dravet? ¿Alguien sabe? El síndrome de Dravet es una encefalopatía epiléptica que inicia más o menos en el primer año de vida, generalmente recién nacidos, en niños en el primer año, y se asocian a fiebre. Son los estatus epilépticos por fiebre. Los niños generalmente se presentan con crisis de fiebre, son crisis mioclónicas, que pueden ser unilaterales o generalizadas, pueden ser crisis tónicas, ¿sí? Pueden ser crisis focales tónicas o generalizadas también. Esos pacientes con síndrome de Dravet, al segundo año de vida comienzan a hacer todo el deterioro cognitivo y están asociados a una alteración por una deleción o un rearreglo en un gen que es el gen SCN1A, que es el gen para los canales de sodio dependientes de voltaje y está localizado en el cromosoma brazo corto del cromosoma 2 en la posición 13.16, creo que es. Ahí saldrá el 85% de sus pacientes. El origen es esporádico, hizo la mutación, hizo el rearreglo, etcétera, en ese gen y ya arranca. Bueno, el resto, hay un 5% que son familiares y son las familias que durante generaciones han tenido epilepsias mioclónicas desencadenadas por fiebre, o lo que se llama crisis febriles plus. Eso tienen una mutación diferente y son familias. Bueno, en el Dravet ellos plantean como de primera elección el ácido valproico y el topilamato. Para el West, primero remitir a un especialista en epilepsia a ese paciente. El West es como, para el Lennox-Gastaut, perdón, el Lennox-Gastaut es como un West más viejito, después de los 4 o 5 años, ¿sí? Y en la primera línea es el ácido valproico. Lennox-Gastaut, si fallan, y eso. Quiero ver en este epilepsia benigna y la infancia, focales, lo que es las puntas centrotemporales, síndrome de Fallagent-Topol y la epilepsia occipital de la niñez de tipo tardío. Esto es básicamente para un neuropediatra, pero básicamente lo que queremos decir es que estos niños, la primera línea de tratamiento, ellos hablan de carbamazepina o la motrigina, que debemos de epilepsias focales, ¿de acuerdo? Ojo, la carbamazepina puede empeorar las crisis en algunos pacientes con epilepsia de puntas centrotemporales, entonces hay que tenerlo en cuenta. Y esta medicación, el levetiracetam, se puede utilizar, es costo efectivo, antes no era costo efectivo, ahora es muy barato. Bueno, el levetiracetam puede utilizarse y pues tiene la gran particularidad que vuelvo y le digo, no interactúa con otras medicaciones que puedas tener ese niño.
En la epilepsia idiopática generalizada, ácido valproico, primera línea, o la motrigina, si resulta inadecuado, por ejemplo, en los pacientes mujeres con edad a riesgo, pueden utilizar la motrigina. En idiopática generalizada, el uso de levetiracetam también puede ser una muy buena opción. Y después vienen los que hablamos del clobazam, clonazepam, o sea, las benzodiazepinas. Epilepsia mioclónica, ácido valproico, primera línea. Considerar la motrigina si el ácido valproico no se lo puede dar por los riesgos teratogénicos. ¿Quién ha tenido la oportunidad de ver a una mujer embarazada con epilepsia o haber visto un fruto de una mujer embarazada con epilepsia? ¿Tú? ¿Cómo le fue? Muy mal porque ella estuvo en UCI porque se puede tomar los medicamentos precisamente para no tener el efecto de la teratogenicidad, porque ya había tenido un evento anterior de que había quedado embarazada, se tomó los medicamentos y abortó. Y esta vez decidió que no le iba a tomar y estaba en UCI. Y hizo un estatus. Sí, y terminó en una IV. ¿Y cuál es el lema? ¿Qué le quedó el lema a usted? ¿Qué aprendió? Que hay que educarlas mejor y que... ¿Perdón? Que hay que educarlas mejor a ellas. Educación, 1, 2. El monitoreo de ella, porque además de eso... Seguimiento, 2. Y la más importante, utilizar la medicación más adecuada a la dosis más baja, efectiva. Si usted lo hace, usted puede utilizar ácido valproico. Yo tengo cantidad de pacientes que han tenido embarazos con puro ácido valproico y los niños perfectos. ¿Cuál es el problema del ácido valproico? En el parto, el sangrado está involucrado. Bueno, y ahí es donde tiene que usted medir los tiempos de coagulación, está pendiente del sangrado. Pero eso, bien manejado, no tiene ningún problema. No hay que echarle, pues, la culpa al pobre ácido valproico que nos ha ayudado toda la vida. ¿Vale? Epilepsia mioclónica juvenil, habíamos hablado de la motrigina, el levetiracetam, excelente en este tipo de pacientes. Bueno, en los pacientes que han tenido con crisis tónico-clónica generalizadas únicamente, acuérdense que la epilepsia mioclónica juvenil se pueden presentar 3 tipos de crisis. Bueno, tónico-clónicas generalizadas, mioclónicas y ausencias. 3. Si tienen esas 3, encasillan a este paciente que tiene una epilepsia mioclónica juvenil. La edad, entre los 10 a los 16, 18 años. Bueno, ahí aparece la epilepsia mioclónica juvenil. Pero si ustedes se ponen a echar para atrás, ese niño puede haber tenido ausencias infantiles y nadie se dio cuenta. Quiero ver una cosa. Es remitir a un especialista pediátrico terciario en epilepsia, o sea, un neuropediatra, ojalá entrenado en epilepsia, a todos los niños y jóvenes con puntas y ondas continuas durante el sueño lento, o sea, con una epilepsia de este tipo. Sí. O síndrome de Landau-Kleffner, que es una epilepsia afásica progresiva. Convulsionan, comienzan a tener problemas del lenguaje y son epilepsias muy lesionantes que se deben manejar inclusive con inmunoglobulina. Oigan, interesante, en esta guía no hablaron nada de los inmunomoduladores, fuera de la CTH y para el PES. De 2012. Ah, sí, no hablaron nada. Sí. Y una epilepsia mioclónica está. Esta es la que los niños con el casquito que comienzan a ser mioclonías, se caen y se caen. Esos sí son difíciles de controlar. La continuación del tratamiento. Entonces, esto es muy importante, la vigilancia de los efectos adversos. Hay información. La información es muy importante. La información, educarlos, como decía el doctor, vea, tómese la droga. Es como si usted tuviera hipertensión. Yo les digo, es como si usted tuviera hipertensión, diabetes, una enfermedad crónica, no transmisible.
tómese la medicación. Los adolescentes son muy difíciles para eso. Porque pues, están en la edad en que ellos se sienten jóvenes, sanos, quieren ir a rumbear, salir, trasnochar. Pero tiene que uno educarlos, tiene que tomarse la droga, hacer eso. La adherencia al tratamiento, educar a los niños, reducir el estigma. El hecho de que usted tenga epilepsia, que yo tenga epilepsia, no significa que no pueda ser médico, abogado. Puedo estudiar lo que se me dé la regalada, que sabemos, lo podemos hacer, ¿sí? Puede ser hasta un deportista. Habrá profesiones en las que no podrá ser, piloto de avión de combate en un F-16, o ir a la luna, ¿sí? O ser submarinista a alta profundidad, o corredor de Fórmula 1, cosas así. Uno lo podrá hacer, pero el resto puede ser. Hemos tenido presidentes con Alzheimer, ¿o no? En Estados Unidos tuvimos un presidente con Alzheimer y aquí tuvimos otro. Entonces, esto, la monitorización, una de las cosas que quiero que aprendan es lo de los niveles en sangre. La monitorización habitualmente, pruebas de sangre de niños y jóvenes, no se recomienda de forma rutinaria y debe realizarse solo en caso de indicación clínica y recomendación especialista. ¿Cuáles son? Falta de evidencia. Usted dice, este man no me está tomando la droga. Pues usted le hace una venga para acá, tómese una muestra de sangre. ¿Sí? No me la está tomando. Sospecha de toxicidad. Ajustes de la dosis de fenitoína. ¿Por qué? Estrecho margen terapéutico. Bueno, en esas medicaciones, la fenitoína, el levetiracetam tienen ese estrecho margen terapéutico. Son muy... Ahí, perdón. Está en interacciones farmacológicas. Si usted, por ejemplo, el paciente está tomando warfarina, está tomando anticonceptivos orales, usted quiere ver cómo le va con el ácido valproico y los anticonceptivos, si lo tiene controlado, y el paciente quiere planificar, entonces tiene que comenzar a hacer este tipo en condiciones clínicas específicas, por ejemplo, un estado de epiléptico, en la falla de órganos y situaciones en el embarazo, por ejemplo. En los pacientes con epilepsia refractaria que nosotros tenemos en politerapia, uno dice, bueno, ¿y ahora qué le pongo? ¿Le subo? ¿Le bajo? ¿Qué hago? Entonces, en esos pacientes usted les pide. Los tipos de pruebas de sangre incluyen, previo a una cirugía, los estudios de coagulación, ácido valproico, lo que hablábamos de los sangrados. Bueno, un hemograma completo, electrolitos, enzimas hepáticas, esto es muy importante. Por lo menos 1 o 2 veces al año estar haciendo unas enzimas hepáticas en los pacientes que estén con ácido valproico, la motrigina, por su hepatotoxicidad. Bueno, quisiera hacer una acotación respecto a lo que dice el doctor sobre los medicamentos de estrecho margen terapéutico, porque pues son los únicos que se pueden formular con nombre comercial y está protegido en la normatividad. Y ¿hay una ley? Sí, señor, está en la resolución donde está el plan de beneficio en salud, ahí mismo dice que los medicamentos de estrecho margen terapéutico pues pueden ser formulados y deben continuar con su tratamiento y solamente puede ser variado si hay un estudio que permita identificar que no hay una variación entre una y otra. Exactamente, que sea un estudio de bioequivalencia y disponibilidad. Y igualmente el listado de medicamentos de estrecho margen terapéutico pues están dentro de un listado del ministerio que es específico. El metabolismo óseo es importante. Los pacientes con consumo de fenitoína, ácido valproico, carbamazepina, los de primera línea, ¿sí?, hacen osteoporosis, es muy frecuente, ¿de acuerdo? Y es muy importante estar vigilando esa parte ósea. La suspensión. La decisión de continuar con un fármaco, suspenderlo, debe ser tomada por el niño, joven, adulto, sus familiares o cuidadores, según corresponda, y el especialista, luego de sostener una conversación detallada acerca de los riesgos y beneficios de suspensión de medicamentos. Eso sí es difícil.
La Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia dice que un paciente dejó de tener epilepsia. Es difícil decir, oiga, usted ya no tiene epilepsia, después de que ha pasado un periodo de 10 años libre de crisis sin uso de medicación. ¿Quién se atreve a suspenderle un medicamento a un paciente con epilepsia si está tomando una dosis adecuada sin efectos secundarios? Bueno, entonces la suspensión del tratamiento es una cosa. ¿Cuánto remitir al grupo de cirugía de epilepsia refractaria o un grupo de epilepsia refractaria? Cuando no se logra controlar la epilepsia, hice durante 2 años, no, 6 meses, en mono, terapia conjunta. El manejo no es exitoso, es para usar 2 fármacos. El niño es menor de 2 años de edad, un niño joven o adulto que cada vez se encuentra en riesgo de padecer efectos adversos inaceptables como consecuencia de medicación. Existe una lesión estructural unilateral, llámese una displasia cortical, una malformación arteriovenosa, una esclerosis hipocampal, ya tiene compromiso psicológico o psiquiátrico y hay un diagnóstico dudoso sobre la naturaleza de las crisis. O sea, usted todavía tiene dudas, no tiene medicación, no sabe si son crisis, ¿sí? Ya lo clasificaron como refractario, entonces es muy importante. Todos los niños y adultos con síntomas como el síndrome de Stuger-Weber, tenemos un paciente operado a los 36 años de edad de un Stuger-Weber, desde que nació lo tiene. El paciente convulsionaba 10 veces al día. Vive antes de Colombia, ¿cómo se llama? Baraya. En Baraya. No podía a la mañana salir ni lo operamos, lo hicimos. Cuando uno entra, ve toda la malformación arteriovenosa de todo el hemisferio. La resonancia nos la había mostrado solamente en el cuadrante posterior. Cuando entramos, hasta el lóbulo frontal. Tomamos la decisión en el monitoreo intraoperatorio de hacer solamente la resección donde nosotros habíamos encontrado el foco, en una video de superficie. Lo resecamos. 18 meses libre de crisis. 18 meses libre de crisis. El Stuger-Weber es una neurofragmatosis, ¿sí? Y es una enfermedad que tiene solución. Ahí está demostrado: cirugía, síndromes hemisféricos, encefalitis de Rasmussen, el amartoma hipotalámico que da una crisis típicas que se llaman crisis elásticas, que son crisis de risas. Esos pacientes se benefician de cirugía. Y ya la intervención neuropsicológica es muy importante. Ya habíamos visto por qué la dieta cetogénica en pediatría, los niños sobre todo, se van a beneficiar. El uso de dieta cetogénica está demostrada en los niños con epilepsia. Estimulación del nervio vago en los pacientes que son candidatos a cirugía resectiva, pero no se pueden operar porque es un área elocuente, no lo puede dejar afásico, hemipléjico, ¿okay? Con un déficit motor. Esos pacientes que tienen epilepsias multifocales o epilepsias focales en áreas elocuentes que no pueden ser candidatos a cirugía se benefician de la estimulación del nervio vago. La efectividad lo de unos 2 años con una reducción en el 50% de las crisis. Hay pacientes que les va tan bien que en los primeros 6 meses ya están libres de crisis. Esto tiene todos los estatus. Lo más importante es asegurar la vida aérea, proporcionar oxígeno de alta concentración, valorar las funciones cardíacas y respiratorias, niveles de glucosa, asegurar acceso intravenoso a una vena grande y hacer todo el protocolo. El inicio intravenoso es la de primera línea. Ellos hablan de lorazepam. Nosotros tenemos disponibilidad de midazolam, lo podemos utilizar, o podemos utilizar lorazepam intravenoso, ¿sí? Si las crisis continúan,
fenobarbital y fenitoína. Esto es en 10 minutos, no es en 10 horas. Usted puso la primera dosis de midazolam intravenoso, no le paró, le pone la segunda dosis, no le paró, pentotal o fenitoína. Dosis de carga, no le paró, estamos ante un estatus epiléptico refractario, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando es refractario? Entonces, propofol, miopetal y UCI. ¿Sí, doctor? A UCI. No paró con eso, estamos ante un estatus epiléptico súper refractario. Ese estatus epiléptico súper refractario tiene un manejo muy diferente. Bueno, es poco común lo que usted hablaba, el estatus epiléptico no en convulsión, y su manejo es menos urgente. Voy a expresarme con esto. A mí me parece urgente. El 80% de la estancia prolongada en las unidades de cuidados intensivos es por eso. Estatus epilépticos no convulsivos que nadie se da por enterado. Y es tan importante, doctor, que vamos a hacer un simposio colombiano con 3 invitados internacionales sobre monitoreo continuo electroencefalográfico en epilepsia, un taller 1 y 2 de agosto, y vamos a hablar de esto, de epilepsia, y de toda la ayuda que tiene esto. Esto es muy importante, ¿no? El embarazo, lo que hablamos con el caso tuyo, es lo que hay que hacer, utilizar a la dosis del fármaco más adecuada, educar y controlar. Y en lactancia, se debe promover la lactancia en todas las mujeres y niñas con epilepsia, excepto en raras circunstancias, por ejemplo en pacientes con epilepsia, epilepsia refractaria. Y no más, ya habíamos hablado de todos estos. El seguimiento es muy importante. Lo del seguimiento, ya para terminar, los adultos deben acudir a controles periódicos, los niños también. Se debe revisar regularmente para asegurar que todos estén en tratamiento. Se debe hacer por lo menos una consulta cada 3 a 12 meses, ¿sí? Es la recomendación, entre 3 a 12 meses el seguimiento de estos pacientes. Gracias. Muy bien, doctor. Esta guía es muy extensa, como ustedes ven. Esto debería ser a 4 charlas.